Hola manitas, hoy hace un frío realmente invernal, pero estamos aquí contentos porque en esta ubicación vamos a montar una caseta de jardín grande, bueno, muy grande, la más grande del extenso catálogo de nuestro partner Biohort. En vídeos anteriores te hemos explicado las múltiples ventajas de instalar una caseta de jardín de calidad, con 20 años de garantía sin mantenimiento que puedes integrar perfectamente en cualquier espacio dependiendo de tus necesidades. No te pierdas este vídeo donde vamos a resumir en unos minutos los 3 días de trabajo intenso que nos quedan por delante, si el tiempo nos lo permite, claro. Vamos a realizar un montaje completo, incluyendo la instalación eléctrica e iluminación de esta caseta. Bueno, mejor dicho, de este completo garaje o taller de jardín. Por cierto, no te voy a explicar detalladamente todo el proceso de montaje porque es extenso, pero te puedes hacer una idea de los detalles si necesitas una caseta de jardín como esta o cualquier otro modelo que puedas adaptar a tu jardín. En la caja de descripción te dejaré el enlace al catálogo extenso de este fabricante o si quieres echarle un vistazo. Acompáñame en esta aventura. Lo primero que tenemos que hacer es despejar el sitio de trabajo, así que vamos a coger pieza por pieza, la vamos a quitar, la vamos a dejar aquí al lado para poder trabajar. Bueno, pues ahora que tenemos todo el material colocado, lo hemos dispuesto de tal manera que sea fácil organizar el montaje. Este pedazo de casa de jardín tiene un montón de accesorios que hemos clasificado y hemos ordenado. La parte del techo, estos son accesorios del suelo, esto de aquí son paneles y ahora estamos pues preparando, ya lo ves, barriendo un poquito toda la zona donde va a ir montada esta caseta de jardín, que será en esta solera, material cerámico. Todo esto lo vamos a integrar aquí. Esta es la superficie donde vamos a montar esta caseta de jardín que va a quedar perfectamente integrada en este entorno, bosque. Es un proyecto realmente alucinante. Ahora lo que vamos a hacer es primero colocar el perímetro del suelo, que es este suelo, este marco de aluminio, que nos conforma todo el perímetro de la caseta. Aquí dentro hay una manguera directa desde el cuadro eléctrico principal para una línea de enchufes. Y nosotros vamos a instalar un pequeño cuadro eléctrico de protección con su diferencial y magnetotérmico dentro de la caseta. Esta es la manera de colocar los paneles. Esta caseta es muy sencilla, son paneles prefabricados y están ensamblados unos con otros con un tornillo en la parte inferior. De manera que en un periquete puedes montar todo el perímetro, que es lo más importante de esta caseta. Después ya vienen otras cosas y montantes y techo, o sea que, Óscar, vámonos a comer. Ahora hemos montado ya todos los paneles de todo el perímetro de esta caseta. En realidad son las paredes que conforman todo el conjunto, toda la pieza de la caseta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reforzar un poco las paredes colocando unos perfiles en la parte superior y también unos montantes verticales que nos darán todo, van a consolidar toda la estructura de las paredes de la caseta. Parece que se está... es que quiero decirlo. Pues parece que se está estropeando el día. Vamos a seguir con el montaje a ver hasta dónde podemos llegar.
Bueno, manitas, hasta aquí el día 1. Es tarde y viene lloviendo, así que mañana será otro día. ¡Qué frío! Día 2, ya estamos aquí, continuamos con el montaje de esta caseta enorme de jardín. El día no pinta nada bien, o sea que de momento no llueve, pero vamos a ver cómo acabamos. El modelo Casanova de Biojor que estamos montando aquí en esta ubicación, con toda seguridad es el modelo más impresionante y con mejor acabado de todos los fabricantes de casetas que puedes encontrar en toda Europa. No es un tipo de caseta modular donde puedes comprarla prefabricada y dejarla en su ubicación. Esta caseta requiere, como estás viendo en este vídeo, de un montaje por piezas que viene todo paletizado en un paquete desde fábrica, se hacen a medida, una medida concreta según las medidas del catálogo, y necesitas de un montaje profesional. Esta no es una caseta que a uso tú te la puedes montar en tu casa. Si eres un manitas, sí, no hay ningún problema, puedes seguir el manual de instrucciones y lo puedes hacer. Pero si quieres una caseta con 20 años de garantía que te ofrece el fabricante e incluso, pues como nosotros estamos haciendo, este valor añadido que le estamos haciendo una instalación eléctrica también incluida, para hacer este tipo de montaje necesitas contratar a unos profesionales homologados por Biojor. Nosotros somos instaladores homologados por el fabricante y podemos montarte esta caseta en cualquier punto de España. Ya nos gustaría montarla más lejos. Todo es negociable. Nosotros te podemos asesorar sobre el modelo que necesitas, qué condiciones, y podemos venir a hacerte tu montaje. No hay ningún problema. Un producto exterior donde está todo el día expuesto a condiciones climatológicas que ya lo ves, que es que hace un frío que no veas, o al sol, a los rayos ultravioletas. Es una garantía impresionante. Esta garantía no te la va a ofrecer ningún fabricante, te lo aseguro. Ahora vamos a mecanizar las vigas con estas escuadras de sujeción y vamos a colocarlas todas en su sitio, ya para acabar toda la estructura de la caseta. Para la instalación eléctrica vamos a aprovechar y vamos a pasar este hilo de 3 por 1,5, que es la medida según normativa para una iluminación. Aquí pondremos 2 pantallas tipo LED, aprovechando esta viga que tenemos aquí encima. Vamos a mecanizar, este ruido que oyes es de la mecanización que estamos haciendo justo ahí, en la viga, para pasar un cable que aprovecharemos este larguero para subirlo por aquí, lo pasaremos y lo desplazaremos hasta la viga. Pondremos 2 pantallas LED perfectamente y aprovecharemos todo el entorno del voladizo para pasar el cable disimuladamente, que no se vea mucho en la caseta, hasta la placa del cuadro eléctrico. Ya te lo iré contando más adelante. Como te he comentado antes, hemos hecho una pequeña perforación aquí en la viga para pasar el cable de manguera que nos va a permitir conectar la pantalla LED que vamos a colocar en esta viga. Lo estamos llevando así, con un pasacables, esta cuerda guía primero, lo estamos llevando hasta el final de la viga porque por la parte interior es hueca. A ver qué tal nos va. Perfecto. Ya lo tenemos ahí, en la punta. Ya tenemos lista la instalación eléctrica. Aquí tenemos un punto de luz para una pantalla que colocaremos en esta viga. Hemos pasado este cable a través del montante también para colocar aquí unos enchufes, y por aquí todos estos cables que luego taparemos con el voladizo. De momento van por la parte exterior, después no se verá absolutamente nada. En esta segunda viga de aquí también tenemos otro cable por una conexión de luz de pantalla de LED, y una parte solamente de la caseta irá con unas luces decorativas. En toda la parte perimetral
tiene unos policarbonatos transparentes que dejan pasar la luz y además 2 de los laterales son ventanas correderas. Muy interesante. Fíjate, este accesorio es ideal para colocar un cuadro eléctrico, unos mecanismos eléctricos, cualquier cosa sin necesidad de perforar la estructura de esta caseta. Es un panel, colocamos aquí en el perfil superior y el perfil interior y tiene todas estas cavidades, estos agujeritos para que tu cable de instalación, en este caso hemos llevado aquí una manguera de 3 hilos para colocar en esta zona un enchufe, pues lo pasamos por cualquier agujero lateral que tenemos aquí. Tendríamos aquí la manguera y ya podemos conectar cualquier mecanismo en esta zona. Esto es muy práctico, lo puedes poner en cualquier lugar de la caseta, siempre que esté pues, cerca de un montante donde hemos pasado estos cables. Acabamos jornada de trabajo y así es como hoy hemos dejado la caseta. Mañana seguimos con más. Día 3 de montaje de esta macrocaseta. Hoy nos hemos propuesto finalizar el montaje, aunque seguramente vamos a ir un poquito justos, porque ayer nos demoramos mucho con todo el tema de pasar cables para la instalación eléctrica. Ya veremos qué tal va el día y hasta dónde podemos avanzar. De momento pinta bien. Hace fresco, pero parece que no va a llover. Vamos a ponernos las pilas y vamos a ir a tope durante el día de hoy. Ayer dejamos casi todo el contorno, todo el voladizo montado, tal y como te mostré, y nos falta alguna pieza por esta zona de aquí. Pero nos vamos a poner ahora mismo de lleno con el techo. Todo el tejado de la caseta es lo que tenemos prioritario y es lo que más se demora y es la parte donde vamos a trabajar con un poco de dificultad, porque además tenemos el árbol que nos está tocando justo aquí arriba. Pero vamos a ver si avanzamos y justo antes de la hora de la comida tenemos que dejar el techo listo. Esta es una de las piezas del extremo del tejado y vamos a colocar este sifón. Esto después va a conectar aquí en un bajante de agua. Esta pieza y este filtro de hojas lo vamos a colocar aquí una vez que pongamos la membrana de impermeabilización que hay encima de esta madera. La parte inferior, la parte que vemos del interior de esta caseta, está conformado con unas placas a modo de Tetris, de abeto, como esto, machambradas. Tenemos un macho, hembra. Simplemente lo que vamos a ir haciendo es colocar las placas, cogiéndolas con un tornillo de sujeción a las viguetas que tenemos. En la parte superior, para impermeabilizar el techo, para que no entre agua y no se estropee la madera, vamos a colocar una membrana de butilo que colocaremos después, una vez conformado todo el techo. Bueno, pues desgraciadamente el día no ha dado para más, es lo que tiene. En invierno enseguida se hace oscuro y ya tenemos que elevar velas.
Hoy hemos dejado prácticamente montada esta caseta, solo nos falta colocar el suelo y las puertas. Y también la instalación eléctrica, el cuadro y los mecanismos. Así que nos vamos a tomar otro día de gracia. Mañana vendremos, dejaremos todo absolutamente a punto y finalizamos el montaje de esta caseta. Día 4 de montaje. Parece que hoy quiere salir el sol, aunque acaba de caer con una tromba de agua impresionante. Pero bueno, nosotros seguimos aquí porque hoy sí que es el día definitivo donde vamos a acabar de hacer el montaje de esta caseta de jardín. En estos orificios que vienen mecanizados de fábrica en el voladizo, en la parte izquierda de aquí de la caseta, en el lateral, y en la parte frontal donde está la puerta, vamos a colocar estos focos. Son unos Downlight Mini LED con una protección IP65 porque van aquí en la parte exterior, y vamos a cambiar este aro, lo vamos a poner en color plata para que vaya un poco mejor a tono con el color de la caseta. Esto le va a dar realmente un aire decorativo brutal. Por la noche vamos a encender esta línea y va a encajar perfectamente en este entorno donde está ubicada la caseta. Una vez ya hemos colocado toda la instalación de los focos Downlight exteriores del voladizo, ahora vamos a colocar aquí, en esta ubicación, otro panel donde vamos a colocar un pequeño cuadro eléctrico de protección, un interruptor para las luces exteriores, otro interruptor para las pantallas que tenemos que instalar aquí dentro y algún enchufe para tener a mano cerca del acceso a la puerta principal. Ya tenemos, por fin, la iluminación, tenemos los mecanismos y el cuadro eléctrico. Ahora vamos a colocar el suelo y se acabó. Antes de colocar el suelo definitivo, vamos a colocar estas planchas de XPS. Es una espuma de poliestileno extruido que se utiliza principalmente para el aislamiento térmico en edificación, y aquí nos va a aislar el suelo del pavimento que tenemos aquí abajo con el suelo definitivo que viene de la caseta. Aquí tenemos la caseta totalmente montada, iluminada, con el suelo. Y hasta aquí nuestro montaje de esta caseta modelo Casanova de Biojor. Han sido 4 días intensos, se nos ha hecho de noche, ya contábamos hoy que probablemente el día iba a ser más largo de lo que pensábamos. No ha llovido, eso ha ayudado bastante, y ya hemos acabado todo el montaje y toda la iluminación y toda la instalación en 4 días. Si te interesa este modelo de caseta, ya sabes, en la caja de descripción dejaremos un enlace al catálogo completo de Biojor, esta o cualquier otro modelo de Biojor, por supuesto. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, apóyanos con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.